Antes que nada, pues muchas gracias. Es para nosotros un gusto ser parte de este foro para Intercam Servicios Financieros. Estamos a sus órdenes con nuestros fondos, nuestros servicios de seguros, finanzas y a últimas fechas la cereza del pastel, que es el banco, siempre con un enfoque humano, sin olvidarnos de los valores que últimamente han estado un poquito olvidados en el sistema financiero, pero que nosotros queremos reforzar. Y el objetivo de la plática es simplemente presentarles cómo nos estamos viendo nosotros la situación del entorno internacional, principalmente enfocado al tema económico, obviamente vinculado a todo lo que es el negocio y cómo afecta toda la situación a México, por supuesto, pero sobre todo a las variables financieras. La presentación se llama A la espera de un nuevo día, porque la noche ha sido muy larga. Desde el año de 2010 hay un problema realmente importante en toda la región europea que ahorita vamos a revisar. El mundo de verdad está pasando por un momento de crisis muy importante, porque a pesar de que Estados Unidos ha estado creciendo, lo ha hecho a un ritmo muy lento, y mientras Europa no salga finalmente de esta crisis, pues seguirá afectando. Desde luego también en los últimos meses ha sido de gran relevancia la desaceleración de la economía china y el tema de Estados Unidos últimamente con el tema electoral, que finalmente ganó nuevamente el Partido Demócrata, pero que ha saltado a la cancha la discusión por el tema fiscal, que no es un tema nuevo, pero que ha cobrado importancia porque tiene que ver con presupuesto y tiene que ver con la recuperación económica de Estados Unidos, de la que nosotros dependemos pues en gran medida. El tema principal de esta primera parte es Europa. Ustedes han oído en las noticias y viendo todos los días, no solamente en periódicos y demás, sino en tema de dinero, cómo ha estado afectando la situación. Grecia fue el primer país o de los primeros países que surgió como un foco de crisis importante, una crisis de deuda, y todo se derivó porque después de la crisis financiera de Estados Unidos y el resto del mundo en 2008, con el afán de estimular a la economía, pues se cayó en un tema de déficit y de deuda muy importante que fue creciendo en los últimos años, y la presión de las autoridades de que los países regresaran todos a un orden fiscal, pues fue lo que finalmente detonó esta crisis. Y sí es un tema importante porque, como pueden ver en la lámina, espero que alcancen a ver hasta allá atrás, Grecia, que tiene que su déficit al PIB es de casi 10%, tiene una deuda que rebasa en más de 60% a todo el crecimiento económico. España, que también es uno de los países que tiene problemas, también tiene un déficit negativo de 9% y con una deuda del 68%. Y los que están en la mira son Italia también, porque si bien su déficit es se podría decir manejable, de apenas el 4%, la deuda es de 120% a PIB. En medio de todo esto hay una discusión muy importante entre todos los protagonistas. Está el Banco Central Europeo. Alemania, como principal economía de la región, pues juega un papel muy importante. Angela Merkel, que es la primer ministro, está a favor de que se empiecen a implementar las medidas para la ayuda, pero no lo quieren soltar sin tener realmente controles que lleven a la región nuevamente a tener problemas. Por lo pronto, la zona euro está en recesión. Se proyecta que todavía este decrecimiento se va a mantener el año que entra. Los más optimistas piensan que en la segunda mitad ya se empezaría a ver un crecimiento económico apenas del 1%, pero para la segunda mitad del año que entra ya se espera que haya una recuperación, pero se ha ido retrasando ese momento porque son muchos los problemas que tienen hasta ahorita. España e Italia, como mencionábamos, están en riesgo de contagio por la crisis de deuda. La banca española, como ustedes saben, ha tenido graves problemas, tiene una necesidad de capitalización para seguir adelante. Grecia, que como les decía en un principio, ha sido de los principales focos de riesgo, sigue negociando un desembolso de dinero para hacer frente a su deuda.
Se esperaba que esta semana ya se resolviera, que sí se desembolsara el siguiente pago. No lo han logrado, otra vez se retrasa la semana que entra y está por verse. Y obviamente todas las medidas que ese país y otros de la región han tomado para hacer frente a la crisis está dando lugar a un rechazo social generalizado y ustedes, yo creo que lo han visto en las noticias, a crear revueltas en la calle. Hasta ahora han caído, como les digo, muchos gobiernos de izquierda y los nuevos de derecha están perdiendo credibilidad. El Banco Central Europeo está dispuesto a inyectar dinero, anunció hace unos meses un crédito a bancos por cerca de 1 trillón de euros a 3 años, tasa mínima, es decir, todas las facilidades, pero no se considera suficiente porque el tamaño de la deuda es muy importante. Falta, desde luego, una red de seguridad que dé confianza a que esos mecanismos para hacer frente a la crisis no sean pasajeros, es decir, que sean de largo plazo, pero no han convencido hasta ahora. Vean el índice de confianza de la región, de la zona euro, ha caído o sigue cayendo de manera importante mes a mes, no a los niveles que tuvimos después de la crisis financiera de 2008, pero la tendencia sigue siendo negativa, mientras la tasa de desempleo, como pueden ver, trae una tendencia creciente muy importante. El último dato que se conoce, que es el de septiembre, está arrojando una tasa de la región de desempleo de alrededor de el 11,5%, poquito más. Como les digo, el tema de discusión es la austeridad que propone Alemania, aunque es, digamos, que el país que más se ha beneficiado, pero ya empieza a sentir los efectos de la desaceleración, contra la postura de crecimiento, que es uno de los pensamientos o de lo que está rigiendo ahorita en las autoridades de Francia, pero no terminan de ponerse de acuerdo. Desde nuestro punto de vista, para recuperar la confianza en el largo plazo, tiene que haber una redefinición de la unión monetaria, un pacto fiscal que involucre a todos los países que están en la zona euro, pero es un tema de discusión también muy importante, porque se teme que las medidas que se tomen para hacer este pacto fiscal atenta contra la soberanía de cada uno de los países y obviamente nadie quiere ceder. Están esperando que haya o se espera que haya una unión bancaria y una mutualización de obligaciones, que quiere decir que tengan los mismos riesgos y derechos todos los países para hacer frente a la deuda. Obviamente, Alemania es uno de los que más se opone a esta medida porque asumir los riesgos de todas las economías que no siguieron en orden o que emitieron dinero a diestro y siniestro y que ahora no tienen control, pues obviamente les pegaría y no están dispuestos a soltar ese dinero, no solamente el gobierno, sino la mayoría de la población. Y en el corto plazo, aunque como les mencionábamos, el Banco Central Europeo ha estado tomando medidas, inyectando dinero y demás, pues no ha sido suficiente. Se espera que anuncie con más contundencia una compra de bonos, es decir, compra de esa deuda que está en problemas para asegurar que haya una institución fuerte que va a hacer frente a todos esos problemas, pero como les digo, los han tomado, pero no se considera que haya sido suficiente. Por lo pronto, y de los 12 países, las tasas de los 2 países que como les mencionaba, están considerándose ahorita los de mayor riesgo, España e Italia, sí han bajado en los últimos meses. De estar hace 3 meses en los bonos de España de 10 años a una tasa del 7.73, que para una economía en desarrollo es una tasa que no se considera viable, que no se puede pagar con la situación financiera con la que se cuenta, pues no se consideraba que se pudiera pagar, pero a raíz de que el Banco Central Europeo anunció que iba a comprar deuda, pueden ver la baja que han presentado esos bonos de 10 años, que puede parecer poco un plazo a ese nivel, pero que el riesgo es mucho, y se han bajado más de 2 puntos porcentuales. Los de 2 años también, que se considera la deuda de corto plazo, también de estar de niveles de 7%, en las últimas semanas se han estabilizado alrededor del 2,5-3%, e Italia, que no ha tenido una baja tan significativa, pero de cualquier manera también es un descenso importante, de sus tasas de 10 años de estar al 6,5% o alrededor, se han bajado
bajado al 4.7 y las de 2 años, en donde se ve la baja más abrupta, viene desde el 5% y hasta tasas del 2%. Esa es una buena señal. Se considera que están en el camino de ir acomodando la deuda. De hecho, el día de hoy España logró colocar alrededor de 5.000 millones de euros de deuda a una muy buena tasa. Eso significa confianza, pero todavía, como les menciono, son medidas de corto plazo, nada que garantice la estabilidad para el largo plazo. El euro, que se ha visto afectado por todo esto, trae una tendencia negativa de largo plazo, viene desde niveles de 1.49 del año pasado hasta 1.20 que tocó por ahí de agosto de este año, y sí repuntó con el anuncio del Banco Central Europeo, nuevamente vuelve a perder terreno. Todos estos rebotes se consideran todavía como descansos dentro de esta tendencia negativa. No hay nada que garantice que la pérdida de valor del euro frente a otras monedas y sobre todo contra el dólar es permanente. La tendencia negativa de la moneda de la zona euro, nosotros consideramos que así se va a mantener en el largo plazo y es lo que también se prevé por la mayoría de los analistas en el mundo. En cuanto al precio de las acciones, las bolsas, después de tener una baja considerable, se han estado tratando de estabilizar, pero de cualquier manera no termina de haber la confianza entre los inversionistas que haga que la tendencia negativa de largo plazo se revierta. En todo caso, han dejado de perder, pero no han ganado. Esta, como pueden ver, es una gráfica de muy largo plazo, viene desde antes de la crisis de 2008 y pueden ver que después de toda la baja que presentaron las acciones, no solamente de Europa, sino de todo el mundo en 2008-2009, se recuperó un poquito de terreno, pero realmente se mantiene más cerca de los mínimos. El otro tema de discusión es Estados Unidos y, como les mencionaba, los republicanos contra los demócratas. Barack Obama vuelve a ganar la presidencia, pero se mantiene realmente toda la situación que había antes de la elección, es decir, un entrampado, un pleito entre republicanos y demócratas que no termina de resolverse y que es el problema ahorita principal, no solamente para nosotros, sino en general en todos los mercados financieros. La discusión de los republicanos es que hay que bajar el gasto social, no hay que subir los impuestos y eso para reducir la deuda. Por otro lado, los demócratas tienen una postura completamente diferente y están apostándole al gasto social, pero disminución del gasto en defensa y aumentar los impuestos a las empresas y, digamos, a los más ricos. Toda esa discusión lo único que hace es tener secuestrado al presupuesto del año que entra y al plan de largo plazo para hacer frente al déficit y la deuda del país, que es un tema de discusión bastante importante. Por lo pronto, aunque es un tema de discusión, la economía ahí va muy lento porque no regresa la confianza, no hay inversión, como pueden ver, hay una disminución importante en la inversión de las empresas. Pero con todo y eso, la tasa de desempleo, aunque poco a poco ha ido disminuyendo, después de la crisis tocó niveles de 10%, en los últimos datos ya está por debajo del 8%. La confianza de los consumidores, que finalmente es la parte más importante de la economía de Estados Unidos, ha estado creciendo. Como pueden ver, el dato de noviembre ya arroja una lectura arriba de 80, que significa regresar a los niveles que se tenían antes de la crisis financiera de 2008. Y aunque el crecimiento es lento, como pueden ver en la gráfica, no tiene ningún trimestre o no ha tenido ningún trimestre después de la caída que tuvimos en 2009 con crecimiento negativo. La proyección, de acuerdo a las condiciones actuales, es que el crecimiento económico se mantenga creciendo a niveles de 2%, que es por debajo del potencial de la economía, pero al fin y al cabo es un crecimiento bueno que mantiene, digamos, nivelados la situación para Estados Unidos, pero necesitan más para hacer frente a todo lo que viene en el tema de las empresas y de la economía. Para reactivar la inversión, nosotros consideramos que en el largo plazo tiene que haber certeza fiscal, que es el tema de discusión, un acuerdo en impuestos, en costos laborales, en beneficios sociales, que fue una de las reformas que Barack Obama a lo largo de los 2 últimos años ha estado implementando.
y una reducción, consideramos, en el gasto gubernamental. Por lo pronto, en el corto plazo, la Reserva Federal, que es como el Banco de México aquí, ha estado inyectando dinero. Hace un par de meses anunció que mientras sea necesario y mientras el crecimiento no agarre impulso, seguirán inyectando dinero. Van a mantener las tasas de interés bajas también para incentivar la inversión, por lo menos esas tasas bajas, por lo menos hasta el 2014. Y, por supuesto, están o siguen monitoreando muy de cerca a toda la banca. El otro tema importante es China. En estos días hubo elecciones, un cambio de gobierno muy importante, nuevos líderes de primer ministro y de presidente, y aquí lo importante, más allá, no tienen problemas ni de deuda ni de déficit fiscal, pero sí tienen problemas porque todas las medidas que tomaron en los últimos meses del año pasado y en pues para hacer frente a la inflación que venía creciendo de una manera importante, pues ha tenido un efecto también significativo en el crecimiento. Pueden ver que de estar creciendo a tasas el año pasado arriba del 10%, casi 12% en el primer trimestre de 2010, ha venido disminuyendo consistentemente. La última tasa de crecimiento del tercer trimestre de este año es de alrededor del 7%. Para nosotros es muy buen crecimiento, pero para sostener a China con todo lo que ello implica, un crecimiento del 7% no se considera suficiente. Ahora lo que se espera es que con el nuevo gobierno se empiecen a tomar las medidas para que el crecimiento vuelva a ser de por lo menos el 8,5%. Nosotros creemos que eso lo lograrán para la primera parte de 2013. Aquí en la parte de abajo les estamos poniendo cómo se han caído de manera significativa las exportaciones y las importaciones. Las importaciones con una tasa de crecimiento de 2,4% en el mes de octubre, después de presentar tasas arriba del 30% en los primeros meses de este año. Las ventas al menudeo también bajando de manera considerable. Los últimos 2 meses presentan un repuntito, pero nada comparable con lo que se tenía o el ritmo de crecimiento que se estaba presentando el año pasado y en 2010. Y la producción industrial, que también ha caído de manera considerable, que después de que a principios de ese año creciera a tasas del 13%, ahora viene, o el último dato arrojó una lectura de alrededor del 9,5%. México, sin embargo, dentro de todo, ya lo mencionaba Hugo en la ponencia anterior, se ha defendido bastante bien. Durante todo el sexenio, tanto las autoridades como Banco de México como Hacienda tomaron medidas para hacer frente a la crisis de 2008. Eso se premió muy bien en el entorno internacional, se considera una de las opciones más seguras y eso le ha dado seguridad. Y dentro de todo este entorno de aversión al riesgo y de desaceleración económica global, México se ha defendido bastante bien. Se espera, y es una de las esperanzas que hay para el nuevo sexenio, que con esta composición del Congreso y el nuevo gobierno salgan algunas de las reformas estructurales que necesitamos. Ustedes lo han visto, la reforma laboral que tanto ha sido tema de discusión en los últimos meses, pero también está la reforma de energía y demás, que se espera que una parte pueda salir, o esa es la esperanza, que puedan salir en los próximos 2 años. Por otro lado, la parte de la autonomía de Banco de México y todo eso de defender tanto la inflación y demás, no significa crecer por crecer, sino crecer sanamente. También se espera que se siga manteniendo hacia adelante y eso sigue dando seguridad para la inversión. De acuerdo con las cifras, el crecimiento económico en este año han dado alrededor del 4%, se bajó un poquito en el tercer trimestre, pero como pueden ver, las proyecciones para el año que entra es que se vuelva a recuperar el ritmo que se traía a principios de este año, cerca del 5%, de hecho las proyecciones están cerca de, arribita de 5 para cierre del año que entra. La actividad manufacturera e industrial a un ritmo muy lento, pero se ha mantenido después de el fuerte rebote que hubo en 2010, tendió a estabilizarse, ahí se ha mantenido y creemos que así va a estar teniendo este comportamiento. Y las ventas al menudeo, aunque
creciendo a tasa cerca del 5%, pueden ver que es en promedio lo que ha crecido en los 2 últimos años y también en promedio lo que crecía antes de la crisis de 2008, lo mismo que el crédito al consumo, que sigue creciendo a tasas por encima del 20%. La percepción favorable de nuestro país, como les mencionábamos, ha sido por todas las medidas que se han tomado, y eso se ha reflejado en el comportamiento de las principales variables económicas. Ahorita nos concentramos en el peso, que es un punto importante, pero por lo pronto las tasas de interés y el mercado accionario han tenido un desempeño muy favorable. Esta es la tasa del bono M24, es un bono a tasa fija, un bono que vence en diciembre de 2024, se considera obviamente de largo plazo y está pagando tasas cercanas al 5,5%, que para nuestra economía son tasas que reflejan una gran confianza del exterior. Pues, como pueden ver, traen una tendencia de baja muy marcada en los últimos años, mientras que el mercado accionario no para de subir, muy diferente a lo que observábamos en las bolsas de Europa. Y en realidad precisamente lo que está enfermo es la parte de Europa, porque el resto del mundo y entre ellos nosotros seguimos creciendo a un ritmo lento. Estas son las proyecciones que nosotros tenemos para cierre de este año y para el año que entra. Como les mencionaba, el PIB para este año creciendo a una tasa del 4%, también nuestra proyección para 2013 es que se mantenga ese ritmo de crecimiento. La inflación, que se aceleró un poquito en los últimos meses por todo el tema de los bienes agropecuarios, esperamos que regrese a niveles más normales por debajo del 4%, de hecho 3,5% o cerca de 3,5% es nuestra proyección para el año que entra. Tipo de cambio, nosotros esperamos con todo y los rebotes que ha habido que cierre cerca de 12.60 este año y 12.75 el que viene. La tasa de fondeo o la tasa de referencia que maneja Banco de México este año alrededor del 4,5, el año que entra probablemente tendríamos un incremento, pero de apenas 25 o 25 puntos base, que significa una tasa de 4.75, y en línea con el CETE de 28 días, que también podría tener un incremento, pero manejable a niveles del 4.65. Para Estados Unidos, el PIB este año apenas creciendo cerca del 1,9, nosotros esperamos que el año que entra tenga un incremento de casi un punto porcentual a 2,8, una inflación muy moderada de 2%, y el desempleo, como pueden ver, esperamos que siga disminuyendo, que se vaya a niveles cercanos al 7%, una tasa de referencia cerca del 0, que eso simplemente es en línea con lo que ha anunciado la Reserva Federal de mantener las tasas bajas, y las de largo plazo repuntando, pero a niveles muy manejables del 2,5%. El precio del petróleo y en general de todas las materias primas obviamente también ha sufrido por la situación de aversión al riesgo, pero nosotros esperamos cierta estabilidad para el año que entra, y en específico el petróleo internacional, que este año se espera un precio promedio de alrededor de $95, el año que entra nosotros esperamos que se mantenga alrededor de 100. Con todo lo que les hemos mencionado, nosotros tenemos 3 escenarios básicos que les asignamos diferentes probabilidades. El primero, que contempla un escenario pues muy negativo, porque significa que Estados Unidos cae en el abismo fiscal que mencionábamos, Europa no se estabiliza, como lo hemos estado viendo, y eso llevaría a un nuevo estallido de crisis financiera global, como lo que tuvimos en 2008. Eso también implica una recesión en Europa, recesión moderada en Estados Unidos, pero una desaceleración severa en China, que pondría en jaque a todas las economías de Latinoamérica y en general del mundo. Ese escenario, que nosotros consideramos catastrófico, le asignamos una probabilidad muy baja de alrededor del 10%. El que nosotros consideramos con una mayor probabilidad del 60% es que el panorama poco a poco se va aclarando. Los partidos en Estados Unidos se ponen de acuerdo, hay un plan fiscal, Europa toma las medidas necesarias para hacer frente a la austeridad y al crecimiento, hacer frente a la crisis. Eso significa que se va recuperando la confianza y la recesión se acaba a mitad del año que entra y China empieza a recuperarse. En este caso, las economías más beneficiadas serían los emergentes,
que se esperaría que volvieran a crecer a niveles a los que venían haciéndolo en 2006, 2007, antes de la crisis financiera de Estados Unidos. Y el último escenario, que también lo consideramos con menor probabilidad, pero de cualquier manera tiene un 30 a nuestro criterio, es que haya un despegue muy sólido de la economía de Estados Unidos, que haya un acuerdo en Estados Unidos que a más tardar se dé en el segundo trimestre del año que entra, que China tome todas las medidas necesarias para reacelerar el crecimiento, y en Europa finalmente funciona todos los planes que ha estado haciendo el Banco Central Europeo y la recesión sea superficial y que se recupere la confianza más rápido. Esto, como les repito, tiene una probabilidad del 30%. Lo que más le apostamos nosotros, en lo que están basadas nuestras expectativas, es una recuperación lenta pero segura, y esa le asignamos un 60%. De lo que se refiere ya a las divisas, pues las que han estado rigiendo con todo este entorno de aversión al riesgo son básicamente las de países desarrollados, pero en específico el dólar estadounidense. Ha sido la moneda de refugio para todos los episodios de incremento en el nerviosismo de los inversionistas. Pueden ver que después de la crisis de 2008, la ganancia que tuvo esta moneda, con todo y que la fuente de la crisis era Estados Unidos, fue muy significativa. El año pasado, cuando empezó el tema de Grecia, también hubo ganancia importante, y últimamente, con todo y que el tema ha sido el abismo fiscal de Estados Unidos, vuelve a ser la moneda de refugio por excelencia. Nosotros creemos que así se va a mantener. No, donde hay garantía de que se pague, pues es en Estados Unidos, y finalmente es lo que seguirá rigiendo hacia adelante. Con todo eso, consideramos que los fundamentales de nuestra moneda son muy sólidos. No vemos, por lo menos desde el punto de vista macroeconómico, condiciones para que el tipo de cambio sufra una devaluación significativa. En todo caso, seguirá, por supuesto, afectado por la situación del entorno, pero dentro de todo en un rango relativamente acotado. Las reservas internacionales siguen creciendo. Los últimos datos arrojan lecturas en niveles de máximos históricos, por arriba de los 162,000 millones de dólares. Las remesas se han mantenido con todo y la desaceleración económica de Estados Unidos, no al mismo ritmo que se traía en 2007-2008, pero pueden ver que traen un muy buen crecimiento. Las exportaciones totales se mantienen en volumen, casi de los 30,000 millones de dólares en la última lectura, o el último dato conocido, que es el de septiembre, y el precio del petróleo, la mezcla mexicana de petróleo, con todo y los vaivenes que ha tenido el precio del petróleo internacional, se ha mantenido muy estable alrededor de 90, 100 dólares, y consideramos que así se puede mantener para el año que entra. En cuanto a la inversión extranjera al país, la directa no atrae el dinamismo de 2007-2008, tiene que ver con el tema de confianza en la inversión de Estados Unidos, pero como pueden ver, no ha tenido lecturas negativas, sí crece a un ritmo lento, pero ha estado creciendo. El último dato que se conoce es el del segundo trimestre y trae un balance positivo de 4.6 mil millones de dólares, y la inversión extranjera de cartera, la que va hacia los mercados financieros, hacia el mercado de renta fija, el mercado de renta variable, trae muy buenos incrementos en este año. Ahorita la vamos a ver más de cerca, y el dato que se conoce al segundo trimestre arroja una entrada de dinero de 8.5 mil millones de dólares. El tema de las mediciones de riesgo, o lo que generalmente los inversionistas internacionales se fijan para tener confianza en invertir en un país, en este caso son los diferenciales de tasas entre México y Estados Unidos, esto que nosotros conocemos como el diferencial ENVI, que es un diferencial de bonos o de tasas de bonos. Pueden ver que ha tenido una disminución y muy importante en los últimos meses, regresando a los niveles no solamente de estabilidad que se tuvieron en 2010-2011, sino los que se tenían antes de todo el exabrupto de confianza que hubo en los últimos meses de 2008.
Lo mismo los CDS, ahí es donde se garantiza o se ve si hay riesgo de que un país caiga en incumplimiento, que no es el caso para México, que también la medida, como pueden ver, está en niveles mínimos, también muy estables, que se tuvieron en 2010, 2011, cuando el tipo de cambio andaba por ahí de los 12 pesos 11.50, y también cuando previo a la crisis el tipo de cambio andaba pues como nivel máximo por ahí de los 10 pesos. No necesariamente quiere decir que ahí debería de estar el tipo de cambio, pero son unas medidas de riesgo que hablan de la confianza que hay hacia el país. En temas más de corto plazo, estas son las apuestas que hay en los mercados de futuros para el peso. El que haya una lectura por debajo de la línea de cero, en este caso quiere decir que hay una mayor apuesta al fortalecimiento de la divisa hacia adelante. Muy importantes, son posiciones en los futuros, pero son posiciones especulativas, quiere decir que son de corto plazo, no son de inversión, son de apuesta para la divisa, pero pueden ver que por lo pronto la apuesta es a que el movimiento de apreciación que tuvo el tipo de cambio casi a lo largo del año, desde los 14.5 que llegamos a ver hasta los 12.60 que tuvimos hace unas 4 semanas, pues está apoyada por una entrada de dinero especulativo muy importante. Sí ha habido un repunte de la divisa que ahorita vamos a ver más a detalle, pero la apuesta por lo pronto sigue siendo a favor de nuestra moneda con respecto al dólar. Eso pues no es otra cosa que el reflejo, como les decía, aparte de los indicadores de riesgo, a que sigue siendo atractiva la inversión en pesos. Aquí es lo que estamos viendo, son las curvas de tasas de México y Estados Unidos, y pueden ver que en promedio, en todos los plazos, hay 4 puntos porcentuales de ganancia. Eso significa que hay una mayor oportunidad de ganar más al invertir en México, porque se percibe también estabilidad cambiaria, y a pesar de la disminución pueden ver que históricamente el diferencial de tasas se ha mantenido en niveles similares a los actuales de entre 350 y 400 puntos base, y eso ha dado lugar a una entrada de dinero muy significativa. Esta es la posición de los extranjeros que tienen en la deuda gubernamental nuestra. Pueden ver que el año pasado fue récord en captación, y ahorita, a 2 meses de que termine el año, ya se superó por mucho la cantidad de dinero de entrada, 457,000 millones de pesos acumulados en el año. Y pueden ver, esta es la tendencia desde el año 2010, cómo ha venido aumentando consistentemente la posición en la deuda total, y en los bonos de largo plazo, que aunque se consideran de mayor riesgo, también han sido los más redituables, y se espera que así lo sigan siendo. El tipo de cambio no se ha visto tan optimista porque ha sido el más sensible a todos los periodos de volatilidad internacional. Si lo comparamos con el tipo de cambio real, que tomo como base los diferenciales de inflación de 2003, el tipo de cambio ahora debería de andar entre niveles de 12 y 12.50. Todo este periodo desde el año 2000 a 2008 pueden ver que el tipo de cambio nominal, es decir, el que se opera todos los días con respecto al real, el que considera la inflación, estuvo en un rango muy, muy cercano, y el último brote especulativo es el que lo ha alejado de su nivel real, pero nosotros creemos que por lo pronto, con todas las medidas que se han tomado y demás, el año que entra bien podría regresar hacia esos niveles. Aquí en esta lámina lo que estamos viendo es finalmente cómo ha sido la sensibilidad del peso a toda la situación de Europa y la crisis hipotecaria de Estados Unidos, y todo lo que se ha visto o ha afectado a los mercados financieros. Este brinco de acá fue la crisis hipotecaria de Estados Unidos, cuando el peso de andar cerca de 10 se fue hasta 15.5. Después, el primer rescate de Grecia dio como resultado una depreciación de 10%. El 24% es cuando de plano se ponía en duda el sostenimiento de la Unión Europea el año pasado, y el segundo rescate a Grecia, y eso dio como resultado una devaluación de nuestra moneda de alrededor de 25%. Y este año también hubo un brinco muy importante cuando el tipo de cambio andaba en 14.5, y también fue por Europa y la crisis de los bancos de España. Este último brinco, que es el que tuvimos en las últimas 2 semanas, que el peso andaba muy estable por ahí de los 12.70 y de repente se nos fue a 13.30, fue por todo el tema de Estados Unidos,
Desde luego, Estados Unidos para nosotros es un foco que no hay que perder de vista, pero pueden ver que dentro de todo la reacción negativa de nuestra divisa fue mucho más moderada que lo que se tuvo en episodios de volatilidad anteriores. No quiere decir necesariamente que no se va a seguir viendo afectado, pero consideramos que los efectos negativos podrían estar más acotados hacia adelante. Aquí simplemente esta lámina es para ilustrar cómo México, el peso mexicano tiene una correlación estrecha con esta medida de riesgo. El VIX mide la volatilidad del Standard & Poor's en un índice de la Bolsa de Nueva York, y pueden ver cómo históricamente el tipo de cambio ha estado reaccionando a esa medida de volatilidad internacional, aunque sí llama la atención desde luego que si bien esta medida o este índice ha regresado también a niveles estables casi mínimos de 2010-2011, el peso no ha terminado de estabilizarse, pero ahí tiene que ver más con la situación del resto de las divisas y la posición defensiva del dólar estadounidense que observábamos en láminas anteriores. Por lo pronto, nosotros consideramos que el peso va a seguir respondiendo, sí, por supuesto, a las condiciones de riesgo internacionales, pero también a las condiciones macro que para nosotros son buenas y que en algún momento debiera de traducirse, como en el caso de la bolsa y las tasas, en un movimiento positivo para nuestra divisa. No vemos, por supuesto, que las condiciones macro den lugar para una baja muy importante en nuestra divisa, más allá de niveles de los 12 pesos, a largo plazo estoy hablando, y de hecho esto sería esta línea azul que pueden ver en la lámina, que son de niveles de 12.30 a 12, nosotros consideramos propicios para la venta de pesos, pero también consideramos que la divisa arriba del 13.20 y hasta 13.50 son los niveles que nosotros consideramos como propicios para la venta de dólares porque no los consideramos sostenibles. Estas son las proyecciones que tienen el consenso de analistas de Bloomberg en un sistema de noticias. Ahí es donde se refleja la percepción que el consenso de especialistas tienen de nuestra divisa. Pueden ver que están proyectando un tipo de cambio de estar ayer en niveles de 13.05, le están proyectando para cierre de este año en 12.88, muy estable el primer trimestre del año que entra, pero bajando considerablemente en la segunda mitad de 2013 para cerrar en niveles de 12.40 y 12.50 para 2014. Reuters, que es otro sistema de noticias que también hace encuestas, pueden ver que las proyecciones no están muy lejanas de estas que mencionábamos, 12.80 de octubre, que se esperaba que para cierre de noviembre anduvieran alrededor de 12.80 y para cierre de año también 12.8 para el año que entra, o septiembre, perdón, del año que entra en niveles de 12.65. Eso significa un tipo de cambio estable que no está nada lejos de lo que nosotros como institución tenemos proyectado, un tipo de cambio de alrededor del 12.60, 12.70, 12.40 en algún momento a la mitad del año que entra para cerrar 2013 en 12.75 y esta sería nuestra lámina de proyección de la divisa. Finalmente, y como conclusión de lo que ya dijimos, vemos una situación favorable o seguimos previendo una situación favorable para la economía y para los mercados financieros, una bolsa que va a defenderse o seguirá defendiéndose bastante bien de todo el tema de volatilidad, el precio de las acciones probablemente seguirá subiendo, posiblemente a un ritmo más lento que lo que vimos en meses pasados, pero de cualquier manera prevemos que se va a mantener el alza. Las tasas consideramos que pueden estabilizarse, sí tener rebotes, pero nada que complique el escenario de tendencia de baja que tienen de largo plazo, y un tipo de cambio que, como platicábamos, muy estable. Otra vez, niveles de arriba de 13.20 consideramos propicio para la venta de dólares y debajo de 12.30 para la venta de pesos. Y por nuestra parte sería todo. No sé si haya alguna pregunta. Muchas gracias.